misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Renovemos la vida en Jesús resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú quieres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Y tú que nos llamas a transformar el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Solo el mismito Dios, con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abramos el corazón, el oído, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto, y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque, y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre.
Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las semanas anteriores Jesús viene recorriendo parte de Judea, de allí donde viven los judíos, y se le vienen enfrentando en realidad. Él responde a los fariseos, a los judíos más cumplidores, ¿no? Que no terminan de entender que han encerrado a Dios en algunas prácticas, en algunos ritos, y fuera de eso parece que no hay Dios. Y quieren que todo el mundo sea un calco de lo que ellos acostumbran a hacer. Hoy Jesús cambió el territorio y se fue a un lugar donde no hay judíos. Se fue a territorio de, si no son judíos, en el Evangelio dice que son gentiles o, no, bueno, en hebreo no, o paganos. ¿Sí? En la Biblia vamos a encontrar eso, o paganos. Es verdad, un judío diría son goy. Bien. Y hace un milagro, pero ese milagro le está hablando a la comunidad cristiana a la que le habla el evangelista Marcos y también a los cristianos de todos los tiempos, porque recordarán que todos los milagros de Jesús no son para hacer una curación puntual que después pasa. Ni siquiera cuando lo resucitó a Lázaro. Eso duró no sabemos cuánto, pero después Lázaro se murió, como nos vamos a morir todos. Entonces, las curaciones de Jesús, las del Evangelio y también las que nosotros pedimos. Aquí está algo muy importante. Cuando Jesús hace una curación es porque no solo le quiere hacer un bien a alguien puntualmente, sino que va a dar una enseñanza para todos. Los milagros de Jesús son simbólicos. Y aquí el simbolismo pasa claramente por curar a uno que tiene ¿qué problema? Es sordo, mudo. Uno diría, habrá nacido sordo, por eso es que después fue mudo, ¿sí? Nadie nace mudo.
se aprende a hablar. El problema es nacer sin oreja, no oreja, sin oído. Bien, aquí está el centro y este va a ser el corazón de este domingo y de toda la vida cristiana, porque es muy lindo, muy importante esto que Jesús ha hecho y que quiere seguir haciendo con nosotros. Y ahora sí, me paso a la mitad. Para eso hay que recordar una palabra que los hermanos judíos la tienen desde el Antiguo Testamento básicamente como el principal, el primitivo mandamiento de Dios. Y que lo hemos cantado aquí en una misa, el Shema Israel. Shema Israel. Escucha Israel. Porque el primer mandamiento empieza así, escucha Israel, 2 puntos. Y sigue, el Señor tu Dios es solo uno, amarás a tu Señor, ¿se acuerdan? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Bien, pero no voy a hacer todo eso si primero no escucho. Nos pasa lo mismo en casa. Los hijos no obedecen porque primero ya no escuchan. Eso nos ha pasado a todos y sigue pasando. Bien, por eso la gran enfermedad del pueblo de Israel, la gran enfermedad nuestra, la gran enfermedad del mundo, es que no queremos escuchar. Uno diría, la gran y peor enfermedad de todas que quiere venir a curar este domingo y siempre Jesús es nuestra sordera espiritual. Nuestra sordera espiritual. Esa manía de pretender ya lo sé todo, no tengo que escuchar a nadie, ni siquiera a Dios. Bueno, y Jesús está deseoso de venir a que nosotros nos abramos a Dios. Primero a escuchar. La misa empieza escuchando su palabra. Si no escuchamos la palabra de Dios, no sabemos qué es lo que sigue, no sabemos de qué va la vida. Entonces esa es la primera gracia. Y como dice aquel dicho, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Bueno, manito en el corazón porque todos creo, todos, absolutamente todos tenemos alguna dosis de esa enfermedad. Hay cosas que no queremos oír. Para algunas somos oídos abiertos, nos encanta, pero cuando se meten con algunas cosas de mi vida o de cómo soy o de mis proyectos o de no sé qué parte de mi vida, ahí ya no quiero oír, no te dejo ni hablar. Y eso que hacemos entre nosotros, en primer lugar, se lo hacemos a Dios. No queremos escuchar lo que Él tiene para decir, no sea cosa que tenga que cambiar. Y yo que estoy tan cómodo como estoy, ¿sí? Esto nos pasa en todos los niveles. En el más extremo tenemos por ahí el que ya está errando el camino, está bien desviado, está re perdido. Eso que a lo mejor nos ha pasado en una etapa de la vida, como el hijo pródigo que se mandó a mudar, y a lo mejor ahora estamos de vuelta. Pero ojo, que nos puede volver a pasar si no escuchamos todos los días. En el fondo puede haber un dicho peor, o una situación peor que la de ese dicho. ¿Se imaginan cuál sería? No hay peor sordo, el que conocemos dice que el que no quiere escuchar. Y si uno presta atención a la sordera espiritual, que ese es el punto hoy, no el que quiere y atiende el otorrino, hoy Jesús habla de otra sordera, el dicho sería algo así como, no hay peor sordo que aquel que ya ni siquiera se da cuenta que no escucha. Eso es más grave. Eso es más grave. Y eso nos puede pasar a nosotros hasta inconscientemente. Nos hemos acostumbrado tanto a no escuchar a Dios, a no escuchar a los que tenemos al lado, a mi marido, a mi hijo, a mi esposa, a mi madre, a mi quien sea, ¿sí? A mi vecino, a mi vecina, a mi párroco, al cura en el confesonario, distintas situaciones, a mi jefe, a mi empleado, etcétera, a mis gobernantes o a mis gobernados, o sea, no escucho. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la verdad, yo ya sé lo que hay que hacer, no hay que cambiar nada, es lo que yo digo y punto. Bien. Y me acostumbré tanto a eso
que ya ni me doy cuenta que estoy sordo. ¿Se entiende la situación, no? Y eso también nos pasa a todos en distintos grados de la vida. ¿Cuánta gracia para pedir? Fíjense que el salmista hoy nos invita a alabar a Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué en el contexto de esta palabra tenemos que alabar a Dios? Porque Dios ha enviado a su Hijo que quiere restaurar la naturaleza caída. Todo lo que está roto en nuestra naturaleza, Jesús vino a restaurarlo, a sanarlo, a plenificarlo. Pero claro, eso no es magia. Eso requiere que dejemos que Jesús, como en el Evangelio de hoy, ahora vamos a la imagen, que nos quedamos con esa imagen. Ojalá hoy empecemos por presentarnos delante de Jesús y primero decirle cada uno, Señor, estoy descubriendo que estoy sordo a tantas cosas que me querés decir y a tantas cosas que me quieren decir los demás en nombre tuyo. Sigo sordo a tantas cosas y eso requiere humildad. Pidamos esa gracia, porque si no tenemos esa humildad de reconocer esa situación, difícilmente Dios puede hacer un milagro. Tenemos que abrirnos. Por eso el grito o el suspiro quizá de Jesús hoy es Efatá. Ábrete, abrite, abrámonos el corazón, los oídos, la mente. No nos encerremos en nosotros mismos. No creamos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos nada de nadie. Que no nos vuelva sordo el orgullo, que es el que más nos vuelve sordos. Hoy entonces, que cada uno escuche la voz de Jesús que le dice, Efatá. ¿Se acuerdan cuando dijeron sobre ustedes Efatá? A ver, en los bautismos de ahora no creo, pero en el de alguno de ustedes, abuelos o padres más grandes de sus hijos, antes esto era un rito que sigue siendo optativo, no está obligado a hacerse, el rito del Efatá. En el bautismo, cuando uno, después de que tira el agua y los óleos al nene, preferentemente al bebé, uno espera que sean niños muy pequeños los que se bauticen, pero bienvenidos a la edad que sea, hace el gesto que hizo Jesús. El sacerdote toca así los oídos, las orejas del bebé y también la boca. Y dice Efatá, o sea, abrite oreja, abrite lengua. Bien, hoy le pedimos esa gracia, que en primer lugar tiene que venir a nuestra vida personal, familiar, laboral, social, que escuchemos, que no seamos sordos. Cuanto más sordera hay para con el otro, más crecen las grietas. De eso tenemos experiencia, y no solo por la política. Nos pasa en casa, en familia, con los amigos, con el vecino. Cuanto menos te escucho y nos escuchamos, peor nos vamos a llevar. Por eso, curar la sordera espiritual nos va a devolver la paz, la alegría, juntos como familia. ¿Cuánto para pedir esa gracia no solo hoy? Pero ¿saben? Hay algo más de Efatá que se tiene que abrir. Si nos vamos sanando, si dejamos que el Señor nos toque, nos lleve aparte, dice, y lo llevó aparte, es como que Jesús hoy nos agarra del hombro y me lleva aparte. Vení, Horacio, que tengo que abrirte un poquito los oídos y la boca. También va a crecer la dimensión misionera. Porque así como no oímos a Dios, no podemos hablar bien, nos pasa lo mismo en el campo de la misión. No oímos al mundo. Es esa postura farisea. El otro es un pecador, que se vaya lejos. Yo soy el santo, mirá, yo voy a misa, yo me porto bien. Y eso es ser sordo, eso es quedarse en el fariseísmo. Y no hablamos de Dios. ¿Cuánto nos cuesta, no? Hablar de Dios a los demás. A veces nos da como una cierta vergüenza, ¿sí? O nos parece que no es políticamente correcto acercarme a alguien que veo medio perdido a los tumbos, a anunciarle la palabra de Jesús, el amor de Jesús. No anunciar frases,
bíblicas de memoria. Claro, si uno se acerca a alguien a empezar a decirle frases de Biblia de memoria, suena ridículo en el mundo de hoy, porque el otro ni conoce la Biblia. Pero qué distinto es acercarse y ser voz sacramento del amor de Jesús. Y poner también la mano en el hombro al prójimo, escucharlo en sus problemas y darle una palabra de aliento. ¿Ven? Para todo eso a lo mejor no le anunciamos todavía ni el horario de misa, ni dónde queda la parroquia, pero ya estamos siendo testigos de Jesús que sale a curar lo que está herido. Pidámosle en primer lugar a Jesús que nos sane a nosotros, no sea cosa que después salgamos a hablar de lo que todavía ni escuchamos ni Jesús nos dijo al oído. Y después nos animemos. Casi me animo a comprometerlos con algo y ojalá lo hiciéramos cada semana. Que saliéramos como Jesús a los paganos, a algún paganito que anda por ahí y que conozco, y me anime a acercarme, invitarlo a que se abra, a conocer el amor de Jesús. Pero eso depende de que nosotros seamos testigos creíbles de ese amor. ¿Lo pedimos juntos? ¿Nos animamos a intentar en esta semana? Imagínate de a poquito, nadie quiere obligar a nadie a traer a misa, ni mucho menos, pero ¿por qué no? Hay gente que a lo mejor está esperando. Piensen que después de año y medio largo de pandemia, de templos muy o semicerrados, hay gente que está en casa y a veces me pasa que alguien llama a preguntar si ya está abierto. O sea, alguien que está tan encerrado que ni siquiera pasó por acá o llamó por teléfono para averiguar y está convencido de que estamos cerrados. Bueno, anunciemos que no. Si conocemos a alguien, contémosle y a ese sí, invítalo, porque ya venía antes. Pero con paciencia, con delicadeza, ayudemos a los hermanos a abrir el corazón, a abrir el oído al Señor Jesús. Renovamos juntos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con confianza intentamos abrir el corazón y también abrirnos al poder de Dios. Le confiamos nuestras intenciones. Elevamos nuestra oración comunitaria diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que los cristianos seamos la voz de los que no pueden hablar, especialmente de los que se vieron forzados a emigrar de su tierra. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que no seamos indiferentes ante los reclamos por una sociedad más justa y solidaria. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que seamos ciudadanos comprometidos con la Constitución Nacional. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que desde los valores cristianos aportemos a la sociedad respetando la libertad, expresándonos con madurez y actuando con responsabilidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Estas intenciones parecen hablar medio de lo mismo, ¿no? Y tienen que ver con el momento rumbo a las elecciones que vamos a celebrar muy pronto en todo el país. Y los cristianos tenemos una palabra y algo que decir y hacer cada vez que votamos, porque es una forma de la caridad, hacerse cargo de la cosa pública, de lo que es de todos. Un cristiano no se evade de la política, por más que no le gusten los que están de turno, ¿sí? Eso no nos disculpa a los cristianos de comprometernos con la realidad, con la república. Eso es la cosa pública, la res pública, la república, ¿bien? Y fíjense que muchos de nuestros problemas como argentinos son de no escucharnos, de una supina soberbia de todos lados,
Y esa otra manía que yo escucho mucho, y la tentación la tengo yo, de a veces estar tan en desacuerdo con los formatos exteriores de reclamo, de tanto piquete, de tanta cosa, de tanta, que a veces eso nos hace cerrarnos sordos ¿a qué? A lo que se reclama. Y eso que reclama el que molesta en el modo del reclamo tiene mucho de verdad. Entonces tengo que poder discernir y separar la molestia que me genera la forma del fondo del reclamo. Detrás, seguramente y casi siempre, hay una profunda injusticia. Eso mismo en chiquito nos pasa cuando atendemos a un hermano que vive en la calle o tiene un gran problema en Cáritas. No me dejas mentir. Yo tengo que saber que ese que viene a tocar el timbre, a golpear la puerta, a pedir ropa o comida o dinero, no lo hace por hobby. Se vio obligado a esa triste situación. La violencia de esa injusticia lo ha llevado muchas veces a él a ser violento en la manera de expresar su petición. Yo no puedo simplemente porque viene alguien que lo pide de mala manera decir, ay, no, si venís así, porque no entiendo lo más profundo del problema, no lo escucho. Me cierro, me hago sordo, ¿por qué? Porque no me gusta la parte incómoda. ¿Se entiende eso? Y en eso todos tenemos que crecer, y como cristianos mucho más. Detrás de lo que me molesta, decir, a ver, ¿dónde está esa injusticia de la que no me puedo desentender? Está bien, yo por ahí no voy a piquetear con vos, pero ¿cómo puedo tratar de ayudarte en esa situación? ¿Se entiende? Tratamos de buscar siempre la parte positiva. Y para terminar nuestra súplica, porque yo pido y mucho esto para todos en este tiempo de elecciones, rumbo a las elecciones, y a la luz de lo que pasó ayer. Desde ayer tenemos un nuevo beato argentino. Fray, el beato, por ahora beato, prontito que haga un milagro y va a ser santo, Fray Mamerto Esquiú. Ya lo podemos nombrar en la misa y podemos pedirle, en primer lugar, que sea patrono de los políticos y gobernantes. ¿Por qué? Pero también mío, patrono mío, de mi sordera, de ciudadano. ¿Alguien sabe algo? Googlee. Fray Mamerto Esquiú, en una época en la que los argentinos no terminábamos todavía de pelearnos en guerras sangrientas, matándonos entre bandos, de 1810 y de 1816 en adelante, fue un periodo muy convulsionado de nuestro país, donde no cerraba la institucionalidad y eso se arreglaba palo y a la bolsa, con guerra, ¿sí? Ahora nos peleamos de palabra, por lo menos. Y en el medio de esa situación, Fray Mamerto Esquiú llegó a ser un franciscano, obispo en Córdoba, ha liderado el camino político, el ambiente, se le fue la vida y su santidad, en lograr que los argentinos llegásemos a consensuar para finalmente tener, ¿qué cosa? La Constitución Nacional. Él tenía muy claro como obispo católico que si todos nos damos una ley común y todos estamos abajo de la ley, nos vamos a llevar bien, civilizadamente. En cuanto a alguno, ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? Achatamos la Constitución y algunos la pisotean, otros tenemos que ir por abajo y otros creen que estar por arriba. Ahí están nuestros problemas. Acaban de hacer beato a un padre de la patria que nos conquistó tener la Constitución Nacional. Depende de nosotros, de todos, pero especialmente los cristianos, en vivirla y en hacerla respetar, en ser profetas, en denunciar lo que haya que denunciar y en alentar lo bueno que haya que alentar, sin perder la calma, sin violencias, sin sorderas. ¿Ven? Todo esto, Padre, te lo presentamos y pedimos por intercesión del beato Fray Mamerto Esquiú y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento y con esta esperanza presentamos el pan y el vino.
la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera aquel domingo sin fin en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo de tu gloria, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Que todos seamos una familia para gloria tuya. Que todos seamos una familia para gloria tuya. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en familia, en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Derrama tu espíritu sobre los hermanos que representarán a todos los cristianos de esta diócesis en la asamblea del sínodo a partir de este mes de septiembre, buscando, abriendo el oído precisamente al espíritu para escuchar hacia dónde querés que vaya tu iglesia de Buenos Aires, que se renueve en el espíritu. Te confiamos la acción de gracias de aquellos que hoy celebran la vida, los que cumplen años. Te confiamos las intenciones de esta tu comunidad parroquial, especialmente las de Susana, las de Vicky, por la salud de los hermanos enfermos, de Eva, Mabel, Augusta, de Julieta, de Susana y Betty, de Mari, Marta y Eduardo, de Daniela, Nicolás, Spina y todos los enfermos que se confían a nuestras oraciones. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Silvia, Alfredo y Susana, de Adelina, de Tomás Alberto, de Miguel, de Lidia Massat, de nuestros familiares y amigos difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Curanos la sordera espiritual, que escuchemos cada día tu efatá, abrite, no te cierres, no te encierres, no te la creas. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el beato Fray Mamerto Esquiú, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con corazón agradecido y renovado, recemos una vez más la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Esa paz que solo brota de escucharte y de escucharnos entre nosotros. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que la paz que viene de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Los de la misma burbuja se pueden saludar, igual que en casa, los demás nos miramos, compartimos la paz de Jesús y le decimos cantando al Cordero de Dios. Cordero de Dios, Que quitas pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Aquí está Jesús que hoy nos dice, efatá, ábrete. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya estará para sanarme. Disponemos, como siempre, con todos los que no pudieron comulgar, a rezar esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y ayúdame, saname de todas mis sorderas espirituales, de mis caprichos, de mis soberbias, de no querer escuchar ni a vos ni a los hermanos. No dejes que me encierre nunca. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado que merezcamos participar siempre de su vida divina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un gran avisito nada más, no se me asusten. Y está en consonancia con el Evangelio, con esto de escuchar para saber hablar. Lo veía hoy cuando rezaba y dije, es la ocasión para anunciar esto.
Algunos ya sabrán que desde Cáritas siempre estamos necesitados de todo. De ropa, que es lo que en general un poco más hay y habitúan traer, pero no dejen de hacerlo. Normalmente necesitamos más ropa de varones y más calzado, ¿no? Zapatos, zapatillas, de varones y de niños. De mujeres, como son las que más compran, son los que siempre se nota ahí, que es lo que más hay por eso, ¿sí? Pasa así, esa es la estadística. Necesitamos más de varón. Lo que más nos cuesta es la comida. Y es lo que repartimos una vez al mes, 30 y tantos bolsones de comida. Entonces siempre, bienvenido, alimentos no perecederos. ¿Tá? Ahora bien, eso es lo habitual de Cáritas. En este tiempo de pandemia hemos podido empezar un área nueva, de a poquito, porque requiere recursos económicos. Se ha armado un pequeño fondo para poder ayudar a microemprendimientos. Queremos ayudar a aquellos que se quieren ayudar, aquellos que podrían trabajar, armar un emprendimiento, fabricar algo, cocinar algo, hacer una artesanía, no sé, con la creatividad que tiene alguien que tiene espíritu emprendedor y a veces no sabes quién te ayuda para iniciar, el empujón inicial, bueno, no es fortuna, pero ya empezamos a dar ayudas de microcréditos, a devolver a bajísima tasa para después poder ayudar a otros. Entonces, si conocen de alguien, acérquenlo, sean tutores o padrinos, acérquenlo a la comunidad, a hablar o conmigo, a dejar su dato en secretaría, si lo ubican, hoy no lo veo, pero normalmente está siempre Eduardo Giorgi, ¿sí? O le comentan también a Alicia, que está siempre ahí, levante la mano Alice de Leo. No sé si sos de otro signo, pero sos de Leo, de apellido, bien. Alicia de Leo. Acérquenle, por favor. Y desde hoy, con este anuncio, una nueva patita y un nuevo proyecto desde Cáritas, que no es solo, va a seguir siendo alimentos y ropa, pero también ayuda a un emprendedor pequeño. Y esto, les leo lo que va a ser el flyer. Si alguien está interesado, conoce a alguien, me manda a mí si tiene mi celular y yo se lo envío a este flyer para que lo pase. Se los leo. Dice, si querés mejores condiciones para tus estudios o más oportunidades de empleo, porque esto le puede pasar y sobre todo tras 2 años de pandemia, sobre todo estamos pensando en los chicos que les tocó 4º y 5º año. Ah, ya estaba Eduardo, mira. Te me cambiaste de lugar, siempre andabas por allá, por eso. Bien. Estamos pensando en los jóvenes que se enfrentan después de la pandemia con un pésimo 4º y 5º año y están saliendo de la secundaria. Un desastre, pobrecitos. Más de lo que ya era, ¿sí? Y tenés que enfrentarte al mercado laboral y no sabés interpretar un texto, no sabés lo que te están diciendo en la consigna, no sabés escuchar y por lo tanto no sabés responder, ¿sí? Dígase lo mismo de alguien que ya pasó el secundario pero no pudo capacitarse para estas cosas. Entonces, si querés esto, mejores condiciones porque pretendés estudiar en la universidad o en el terciario, o sobre todo mayor oportunidad de trabajo, podrías necesitar, atención, mejorar tus posibilidades de expresarte correctamente en forma oral y escrita, comprender distintos textos que se te presenten, escribir una carta, redactar una nota, porque a veces un WhatsApp o un SMS no alcanzan, y menos con el lenguaje que se maneja allí. En un trabajo, nada de WhatsApp ni de... ¿sí? Entonces, ¿qué te ofrecemos? Entre 6 y 8 encuentros, depende de la realidad de los que se inscriban, encuentros de 90 minutos para desarrollar los aspectos que te sean más necesarios. Tenemos una profesional, y que fue mucho tiempo y lo es docente, que ha ofrecido su servicio para esto. Me parece genial, brillante, y habla de la creatividad, de la caridad de un cristiano que sabe que puede servir de tantas maneras. ¿Ven? Entonces, si a alguien se le ocurre un proyecto así, lo charlamos, crecemos y servimos mejor.
Si alguien tiene necesidad de esto que acabo de decir, me pide el flyer, se lo envío y usted lo reenvía a alguien. Acerquémoslo. Va a haber 2 horarios y necesitamos entrevistas previas para que la persona se dé cuenta de las necesidades del que viene, ¿sí? Va a haber un horario por la mañana, los jueves, de 10 a 12, y otro por la tarde de 6 a 8, de 18 a 20, los martes. No importa si no se acuerdan, sepan la idea y estamos en contacto, ¿sí? El Señor esté con ustedes. Descienda en abundancia sobre todos, nos ayude a escuchar más para hablar mejor. La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Retiren su hojita de acá adelante, ¿sí? Nuestra oración y por tu intercesión. Obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, Glorioso San José, dame niño Jesús.